A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa especial de Economía y Negocios en Telesucesos. El día de hoy decidí no tener un invitado, como lo acostumbramos. Hemos tenido invitados importantes que nos han aportado con experiencia, con conocimiento, guías en algunos casos. No siempre podemos pensar igual, pero respetar las opiniones. En fin, el día de hoy voy a hacer un pequeño resumen de temas muy importantes sobre la geopolítica que rodea al Ecuador y que son noticia en este momento. Creo que el más reciente es, y que requiere de mucho análisis, es el evento suscitado en Bolivia. La democracia en Bolivia, que aparentemente sí funcionó esta vez, dio como virtual ganador en primera vuelta a Luis Arce, que es el delfín de Evo Morales, ¿no? Digo el delfín en el buen sentido, digo es el candidato de Evo Morales, ¿no? Quien vota por Arce vota por Evo Morales. ¿Qué podemos analizar al respecto? Bolivia, un país de mayoría étnica indígena, definitivamente, que se identificó con Evo Morales por muchos años. Ya vamos a hablar un poquito sobre mi opinión de ese gobierno. ¿Qué tienen ahora? Después de un fallido intento, hace un año exactamente, un poco más, de unas elecciones mañosas, donde Evo ganaba por mayoría en una primera vuelta y se tuvo que anular el proceso electoral. Entra una presidenta interina, Evo Morales tiene que salir del país por acusaciones de fraude, en fin. Pero ¿qué es lo que sucede? En todo ese tiempo, algo que realmente le caracteriza al socialista del siglo XXI, que es una persona, digámoslo así, que lucha y trabaja por su campaña. Son gente que sale a la calle, son gente que trabaja en el voto, son gente que están golpeando puertas. Y con un poquito de esa dosis más del populismo, pues era evidente, yo tenía claro que era muy difícil que la figura de Evo Morales sea olvidada en Bolivia. Y era evidente también que dado una lamentable división de la oposición, donde Carlos Mesa, quien tenía la mayor opción, quedó en un segundo lugar, muy distante del primero de Evo Morales, y un tercer lugar con Luis Fernando Camacho, también de tendencia de centro-derecha, que al no lograr unirse, no llegan a una segunda vuelta. De todos modos, no les hubiera alcanzado, porque Arce gana, hasta donde se sabe, con un 50-52%. Yo pienso que si es que se hubiera unido una centro-derecha, centro-izquierda, centro-derecha, definitivamente se habría dado una segunda vuelta. Una segunda vuelta por la cual ya el pronóstico podría haber sido el mismo que se dio ahorita. ¿Cuál es el análisis de este retorno del partido hacia el socialismo en Bolivia? Yo creo que dentro de todos estos países progresistas, entre comillas, porque no progresaron mucho o nada, como el caso de Venezuela, socialistas, nacionalistas, basados en la filosofía y un liderazgo del castrismo cubano y basado en la filosofía del famoso Foro de Sao Paulo, de Lula, de Chávez, de Correa, de todos estos personajes socialistas, de un socialismo latinoamericano que no tiene nada que ver con el socialismo europeo. Creo que fue de los menos malos del gobierno de Evo Morales, digámoslo así. Si se pone en perspectiva los gobiernos de Ecuador, de Venezuela,
hablo del correísmo en Ecuador, el chavismo en Venezuela, el gobierno de los Kirchner en Argentina, pues creo que Evo Morales hace el menos malo de los trabajos, definitivamente, pero un hombre que se apoderó del poder de una forma que es muy típica de estos gobiernos, abusando del poder, abusando de los medios, coartando libertades de expresión. Y bueno, el tema está dado y uno tiene que desearle lo mejor al señor Luis Arce, que tenga un gobierno pluricultural, que no gobierne para los indígenas, que gobierne para todos, que entienda que Bolivia es un país que tiene algo de reservas a diferencia de Ecuador. Y bueno, definitivamente sea lo mejor y que tome parte de Evo Morales, que si bien Evo Morales puede ser un mentor, no está por demás que tome sus propias decisiones en función de un país hermano que democráticamente ya se pronunció. Hablando de elecciones y de democracia, una de las democracias más sólidas y respetables y famosas del mundo es la americana. Los Estados Unidos está a pocos días, a 2 semanas tan solo, de elegir un nuevo presidente entre los que ya sabemos, el aspirante actual, presidente actual, Donald Trump, el polémico Donald Trump, y ahora Joe Biden, de quien poco la gente conoce, porque generalmente poco se sabe de lo que hace un vicepresidente en los Estados Unidos, o qué hace su vida, ¿no? Es como en Ecuador, poco se sabe de un vicepresidente, o poco hace, o poco tiene la opción de hacerlo, depende del mandatario, depende de la Constitución. Joe Biden, de quien decía yo poco se sabe, pero que lamentablemente ya indagando en los medios aparecen cosas un poquito turbias, que un poquito empañan la campaña. También hay siempre los fake news de lado y lado. El favorito hasta el día de ayer por las encuestas era Joe Biden, con una diferencia que cada día se va achicando. Yo creo que si las elecciones fueran en 2 meses, Trump la gana. Hacer en 2 semanas la veo muy difícil que Trump logre llegar, pese a que ciertos estados claves está despuntando y está acercándose, ¿no? Una elección donde yo he conversado con amigos y gente, familiares que viven en los Estados Unidos. Hay gente que vota en contra de Trump, hay gente que vota, es más o menos lo que pasaba aquí con el correísmo, no voto a favor de tal o cual, sino voto contra el correísmo o voto a favor del correísmo. Trump, un hombre que si bien tiene muchos méritos, digámoslo así, en el tema, en los campos económicos de Estados Unidos, también un poquito en lo que es la política exterior, al haber logrado ciertos acuerdos hablemoslo así, con la Corea del Norte, la agresiva y polémica gobierno de los vitalicio hereditaria comunista, partidocracia de la Corea del Norte, la paz entre Israel y Bahrein, la paz de Emiratos Árabes y Bahrein, que es bastante valedero. No sé cuánto le puede alcanzar. Lamentablemente Trump tiene un problema muy grave y que es, que hay que decirlo, no sabe controlarse en el momento que da una rueda de prensa. Yo creo que la gente lo ha cogido un poco de fastidio, más por lo que dice que por lo que hace, digámoslo así. Pero también pienso yo que la vida en los Estados Unidos del ciudadano americano, de la familia americana, no varía mucho quién gane, quién pierde, quién gana, quién pierde, si ganaba Hillary o si ganaba Trump, si ganaba Obama o si ganaba tal. Son países que tienen sus economías resueltas, países ricos que en la pandemia han podido pagar a las familias que legalmente están viviendo en los Estados Unidos una cantidad para que puedan comer, mantenerse en la casa, en fin. Sin embargo, es una situación, es una elección interesante, interesante para los que nos gusta la política, las estrategias de la política. Y vamos a ver, ¿le alcanzará a Trump esa gran campaña, esa gran maquinaria política que tiene para manejar sus redes, su estrategia, su imagen? Le alcanzará. En el caso de Biden, como decía, poco se sabe, han salido algunos escándalos de uno de sus hijos, Joe Biden, por haber sido, se ha descubierto que ha tenido vínculos con empresas en Ucrania, justamente cuando Biden fue vicepresidente de Obama. Lo mismo con temas de China. Nada a la larga que no es sabido. El poder atrae, el poder permite que ciertos personajes, por el apellido que tienen o por la cercanía a un político familiar, puedan obtener negocios. El tema es que Joe Biden, afirma no haber tenido idea de esto. En fin, no nos interesa tanto saber el tema profundo, simplemente deseamos al pueblo americano, un país al cual todos miramos hacia arriba, que la democracia gane, que gane verdaderamente quien pueda no solamente
ayudar a mejorar la economía interna de los Estados Unidos, sino que de los Estados Unidos depende mucho el mundo, la geopolítica. Evitar que se vuelvan a dar grupos terroristas como ISIS, como los talibanes, que ponen bombas, que aplastan gente, que matan gente, que mandan... ya vieron lo que pasó con Charlie Hebdo hace poco, o hace 4 años, fue terrible. Todos estos cultos exagerados de ciertos sectores de una religión muy respetuosa, a cual respeto mucho, pero que en toda religión hay excesos y personas que quieren salirse del libreto y con violencia imponer una manera de pensar, en lo cual no estamos de acuerdo. Y exactamente es de eso lo que quiero hablar con un poquito de molestia y pena de lo que está sucediendo en estos momentos en Chile. Nosotros, quienes estamos en el mundo de los negocios, que hemos estado en gremios empresariales, siempre hemos visto con envidia las cifras micro y macroeconómicas chilenas, los índices de pobreza, los índices de desempleo de Chile. Con mucha envidia, digo, porque siempre se ha hablado de América Latina y Chile, esto en los últimos 20, 25 años, donde Chile, gracias a un trazado que han tenido los gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, inclusive desde la dictadura de Pinochet, se ha trazado un sistema por el cual, sin importar quién gobierne, se mantienen los acuerdos, lo cual le da a Chile, ha dado a Chile credibilidad a los inversionistas extranjeros. Chile tiene acuerdos comerciales desde hace más de 15 años o 12 años con China, con el Mercosur, con el Pacto Andino, con los Estados Unidos, con la Comunidad Europea. Chile es un país donde usted, amigo, puede comprarse un vehículo a la mitad de lo que cuesta en Ecuador. Sí, es caro en otras cosas, la gasolina es muy costosa, bien, hay ciertos bienes que son costosos, pero pienso que es una economía sana y hoy se ve manipulada, y esto es triste porque vi ayer videos de chicos muy jóvenes en edad que tal vez no conocen mucho de lo que pasa en los países alrededor o lo que pasó en el mismo Chile antes de Allende. Hay que leer un poco. A veces es más fácil que leer, ver videos. Y no ver videos del pensamiento de una persona, sesgado. Hay que ver pensamiento abierto, a favor y en contra. Entender qué pasaba en Chile en los años 69, 70, 71, cuando gana Salvador Allende. Un hombre que era fascinado con el marxismo, pero era un demócrata. Hasta cierto punto él le gustaba consultar las cosas y hablar. Lo que sí tenía, lamentablemente, era una pasión, una devoción y una claridad que el comunismo y el marxismo iban a salvar a Chile. Allende hace un gran gobierno el primer año, como todo gobierno socialista, invierten en obra pública, suben beneficios al pueblo, salarios, pero inmediatamente, como no es de otra manera, hay un revés económico donde Chile cayó a unos niveles de pobreza, las filas, las colas similares a las que vemos en Venezuela, y llega este temido golpe de Estado, que ya se lo veía venir en Chile, porque hubo 2 intentos antes, de un general que era un general muy, digamos, que tenía una gran como respetabilidad, porque había el gran general Prats, quien era el líder de los militares, que renuncia durante el golpe de Estado por presión del pueblo y sus familiares, y luego asciende Pinochet, quien le salva a Allende de un golpe de Estado que le intentaron dar, no recuerdo el nombre del general que le intentó un golpe de Estado. En fin, lo que quería hablar es de esta revolución que estamos viendo en Chile. Gente quemando autos, saqueando. Quemaron 2 iglesias, saquearon las iglesias. Por el amor de Dios, ¿es eso libertad de expresión? Ya lo vimos aquí en Ecuador en octubre del año pasado. Y lo vimos la semana pasada cuando líderes indígenas intentaron hacer un poco de bulla y publicidad y escándalo queriendo romper el monumento a la reina Isabel la Católica. En fin, hechos vergonzosos que no pueden hablar de lo que somos en el Ecuador. Si bien la democracia nos permite opinar libremente, tener la libertad, inclusive de salir a las calles a protestar, a llevar un letrero y decir en qué no estamos de acuerdo. Los municipios son los encargados de autorizar las protestas y salvaguardar que el protestante y la propiedad privada y la propiedad pública estén bien cuidadas. Sin embargo, lo que vemos en Chile a mí me llama mucho la atención y me da mucha desconsolación. Me perturba ver esas imágenes porque no tiene sentido. Vayan a las urnas, propongan algo, den opciones al gobierno chileno,
pero la opción que están dando ahorita definitivamente es la menos adecuada. Una violencia sin sentido. Quemar llantas, quemar autos, saquear supermercados. Esto empezó hace poco, espero que termine, porque pienso que están coqueteando con los carabineros, con las Fuerzas Armadas chilenas, que son Fuerzas Armadas bien organizadas y bien unidas, con todo un entorno de inteligencia bien preparado. No, lo peor que pudiera pasar es una desestabilización de la democracia y que tengan que golpear las puertas de las Fuerzas Armadas. No queremos eso. El pueblo chileno eligió un presidente que ya fue presidente hace algunos años y que hizo una excelente gestión. Unas cifras macroeconómicas que se elevaron, que descendieron luego en el siguiente gobierno de la señora Bachelet, y que Piñera, no lo digo yo, miren las cifras, recuperó ciertos números que estaban cayendo. ¿Qué sucede ahora? Simplemente lo podremos saber en los próximos días, esperando que las juventudes y estos grupos que a veces son manipulados por sectores extranjeros, centralizados, toda esta unión que lamentablemente existe de expresidentes o exgobernantes de países del socialismo del siglo XXI, que no podemos negar, están atrás de esto, es inevitable. Y no quiero hablar de manera puntual, sino general. Habrá algunos que no, definitivamente, otros que sí, pero que están arengando a desequilibrar gobiernos plenamente establecidos y un buen gobierno como es el gobierno de Colombia, de Iván Duque. Un buen gobernante, un buen presidente, joven, talentoso, que sigue de cerca un poquito el concepto y la idea del presidente Uribe, a quien respeto y para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido América Latina en las últimas décadas, sin lugar a duda. Y no hablo con el corazón ni con la pasión, hablo con las cifras. Un presidente que le devolvió a su país la posibilidad de tener turismo, que logró erradicar el tema del terrorismo. Se acabó. Recuerdo cuando ir a Colombia era tan peligroso como ir a Kabul o a Ciudad Juárez o ir a Caracas. Pues el presidente Uribe hizo una gran labor, pero siempre existirá dos bandos y dos maneras de pensar en las cuales siempre vamos a ser respetuosos mientras sea de manera pacífica. Quiero terminar con un punto muy importante, tal vez el más importante de los que he topado esta tarde y noche, que es el hecho de que el Ecuador ya se ha oficializado y están determinados los candidatos y la papeleta electoral para presidente y asambleístas. Creo que están en 2 o 3 días porque falta que se rechace unas impugnaciones que se ha hecho a ciertos binomios, pero ya está claro. Y la pregunta es, no sé, ¿ustedes alguna vez vieron una papeleta electoral tan ancha, tan grande, con 15, 18, 20 candidatos? No recuerdo haber visto una cosa similar. Yo no logro entender cómo personajes que saben ellos, y podemos apostar, que no van a llegar ni al 1%, están dispuestos a lanzarse, a crearse una plataforma política tal vez. Esto le cuesta al pueblo ecuatoriano, esto le cuesta al CNE, porque el CNE es quien financia la campaña de todos los candidatos. Porque ahora la ley es así, usted tiene un movimiento y tiene un tope para gastar, pero el CNE es quien le financia y usted no puede gastarse más que eso. Suena interesante, la verdad, para evitar que hayan presiones políticas o económicas para manejar una u otra candidatura. Suena interesante, pero lo que no me cuadra es cómo el gobierno, cómo el país, un país empobrecido, tenga que gastar más de 45 millones de dólares en campañas políticas. Escúchenme bien, en Estados Unidos están peleando 2 presidentes, 2 candidatos a la presidencia. En Ecuador, ya perdí el número, creo que eran 15, 17, 18. Respetables todos, digámoslo así, pero no me cabe la idea de que gente que sabe que no llegará a un 0.5, un 0.8, ni al 1%, van a estar en esas papeletas. Y por el contrario, bueno, viendo las encuestas y lo que era sabido, hay 2 o 3 tendencias fuertes que están como las posibilidades dentro de las encuestas para el próximo evento electoral que será en febrero del 2021. Y quiero topar la conciencia de las personas que me miran, que hablan, que escuchan este programa o que retransmiten este programa, porque lo que se viene es muy importante para el país. Jamás vamos a decir por quién votar o insinuar, pero sí explicar
que es muy importante que el pueblo madure económicamente, madure también como sociedad. En la pandemia se descubrieron muchas cosas, se vio a la luz muchas cosas, más corrupción de la que nos imaginábamos. Manejos irregulares de tantos sectores públicos. Hemos visto también una penetración potente de gente que ha estado involucrada desde hace muchos años. Esto no es de este gobierno, esto viene de mucho atrás, en obras, concesiones y cosas que tienen que ver con la salud, con algo tan delicado como la salud. Maduremos el voto. Falta tiempo. A un rato quisiéramos invitar a todos los candidatos, a todo el que quiera ser parte de este diálogo, que nos cuente lo que piensa hacer, cómo lo va a hacer, ¿ok? Y decirnos de frente cuál es su estrategia para llegar a Cardelet y qué hará. También quiero preguntarle a algunos de ellos por qué se lanzan, si saben que no tienen ni el 0.5% de posibilidades de ganar. En fin, dejo eso para otros programas. De mi parte, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos topado temas interesantes, coyunturales. Les dejo con la tarea de este último punto de analizar por quién el padre de familia, el jefe de hogar, el jefe de una empresa, el jefe de una agrupación o de un movimiento, tiene que hablar con los suyos para explicar y analizar por quién vamos a votar y por qué. No nos dejemos llevar por los fake news, no nos dejemos llevar por las redes sociales, por las campañas sucias. Entendamos bien que el país se juega un momento muy difícil como es el tema económico post pandemia. De mi parte, todo por hoy. Nos vemos el próximo día martes a la misma hora. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.